Muy buenas tardes. Hoy voy a conversar un poco lo que fue mi trayectoria en la composición académica a través de este seminario del doctorado en educación. Comenzando por el punto de partida, que fue ese foro que tuvimos allí en el aula virtual, donde describimos lo que fueron las debilidades que teníamos. ¿Sí? En mi caso, pues presenté que una de las debilidades era la coherencia y la fluidez en las ideas, que es lo que Anna Teberovsky indica como que un escritor experto debe utilizar procedimientos para guiar de forma explícita al lector, ¿sí? Muchas veces esas ideas estaban presentes, pero las conexiones no eran visibles. Y algo que también pude identificar en ese primer momento durante las clases fue que mi perfil de escritora es el puzzle. Según Casteló, él explica que este tipo de escritor actúa como si estuviera completando un puzzle o realizando un juego en el que hay que encajar diversas piezas hasta lograr una figura final. Eh, Mi escritura en un inicio consistía en eso, sí, tenía muchas informaciones, pero estaba pues intentando encajarla sin una estructura claramente definida. Luego, la primera actividad que realizamos fue el mapa mental, ¿sí? Que vendría a funcionar como una cartografía de lo que fue la evolución de las ideas en la parte gráfica. ¿Sí? Esto sirve como una estrategia para una organización de los temas que queremos abordar. Ese esquema funcionó para tener una idea de lo que iba a crear en mi ensayo. Y pues en ese mapa se evidencia lo que es el caos, pero se tiene un punto de partida más sólido, ¿sí? Algunos puntos que fueron indicados como fortalezas por parte de la profesora fueron que el punto de partida estaba sólido, tenía una representación inicial clara del entorno de la tarea, el problema educativo estaba bien acotado y la pregunta no estaba aislada, sino que guardaba una relación lógica con la tesis inicial. Y ese, bueno, fue el primer borrador, ¿sí? Pero también surgieron algunas correcciones, ¿sí? Que posteriormente eh, hice en base a esas correcciones. Algunas eran que primero las conexiones eran mayormente implícitas, siguiendo a Montolio, se debe usar señales de tráfico o conectores, no basta indicar, colocar una flecha, sino hay que indicar cuál es la relación que existe allí, si es de causa o es de consecuencia. Se debía también integrar qué aporta cada autor, no solamente mencionarlos. Y eso es para transformar, decir el conocimiento, para transformar el conocimiento según Escardamalia. Y otra observación era diferenciar mejor entre las ideas principales y las secundarias. Según Casteló, esto es definir la planificación no solo como generar ideas, sino el proceso de organizarlas. Luego, para el segundo mapa mental quedó más o menos de esta manera, ¿sí? Donde centralizado está el prototipo tecnológico gamificado. En la parte superior se encuentra la pregunta, ¿sí? Y tenemos otras partes allí, que son el marco teórico, está la tesis inicial y la problemática. Allí vemos que, por ejemplo, la problemática, el marco teórico y la tesis inicial tienen todas unas conexiones con lo que es la pregunta orientadora. Muy bien, después de este mapa se procede a lo que fue la delimitación estratégica para saber cuál de esas partes utilizar para el ensayo que iba a crear. Entonces allí se selecciona la información relevante. Según Montolio, un escritor experto sabe que no puede ni debe poner todo lo que sabe en un solo texto, ¿sí? Debe filtrar cuál es la información en función de las coordenadas del lector y los procesos comunicativos. Mi estructura inicial, yo tomé una parte de ese mapa que fue la problemática educativa, lo que son las causas, consecuencias, intenté abordar esa parte de allí
relacionada con las teorías, ¿sí? La estructura inicial fue colocar primero lo que era el contexto PISA, luego cuáles eran las teorías de aprendizaje, luego desarrollar la crítica a los métodos tradicionales, después incluir la gamificación, los BNCC, que son el currículo de acá de Brasil, y luego esa brecha tecnológica. ¿Okay? Este fue como una estructura que yo hice antes de iniciar el primer ensayo. Entonces, inicié lo que fue la escritura del primer ensayo. ¿Sí? Allí se pasó del esquema al texto. Mi ensayo se titula De la mecanización a la mediación, reconfigurando la infraestructura cognitiva del pensamiento lógico matemático. Algunas de las correcciones que la profesora me indicó fue, por ejemplo, en este párrafo había alta densidad conceptual, es decir, habían varias ideas, varios autores, y pues la idea es que descomponer ese párrafo en pequeños párrafos, de manera que el lector entienda lo que quiero presentar, ¿sí? Otras correcciones que se hicieron a ese primer ensayo fueron algunas citas, ¿sí? De referencias bibliográficas, el uso repetido de algunos conectores. También, por ejemplo, acá había una pregunta que tuvo un salto muy abrupto. En algunas partes coloqué, por ejemplo, base nacional común y en otros lo coloqué en portugués. Entonces ambos debían estar de la misma manera escritos, ¿sí? Luego de tener esas correcciones de ese ensayo 1, volvimos a lo que es el proceso de la segunda versión del ensayo, ¿sí? En este segundo ensayo yo hice algunas correcciones macroestructurales, ¿sí? Para fortalecer lo que fue la organización argumentativa de ese texto. La idea principal en este segundo ensayo que yo tuve fue reorganizar las ideas para que el lector pudiera seguir mejor el desarrollo del ensayo, ¿sí? Ya que en el primero estaba como muy denso los conceptos. Entonces allí hice una nueva organización argumentativa donde coloqué primero la contextualización del problema, luego pasó a un planteamiento de tesis, luego un diagnóstico crítico, la fundamentación teórica y la propuesta solución, conclusiones y una proyección social, ¿sí? Esta nueva organización está relacionado con lo que plantea Casteló sobre construir el texto académico como una arquitectura coherente, ¿sí? Donde pues cada una de esas partes tenga un propósito claro. Otro punto importante fue dejar la tesis de manera explícita allí al comienzo en la introducción, eh, que pues este concepto está vinculado allí con Carlino, ¿sí? Que explica que el texto académico debe guiar al lector y hacer visible esa intención argumentativa. Otra mejora que le realicé fue reducir la sobrecarga conceptual, porque pues allí en el primer ensayo, como mostré anteriormente, tenía algunos párrafos que mezclaban varias teorías, consecuencias cognitivas, varios conceptos, y en esta nueva versión separé esas ideas en bloques para dejar más claro el contenido. Y por último, pues el primer ensayo era más descriptivo, ya en este segundo ensayo intenté hacer algo más argumentativo, no solo mencionar a los autores, sino que ellos dialoguen entre sí para sostener lo que era mi tesis central. Muy bien, aparte de esas correcciones, también realicé algunos cambios estructurales y discursivos en esta segunda versión. Uno de esos cambios pues, fue la transición histórica de paradigmas, ¿sí? Lo que hice fue organizar una progresión teórica que conecta lo que es Piaget, Vygotsky, Brunner, neurociencias y la educación 4.0. Con esa conexión lo que hice fue que las teorías dialogaran entre sí y sostuvieran lo que era la propuesta de este ensayo.
Incorporé también una pregunta problematizadora que fue cómo lograr que el error deje de ser una barrera punitiva y se convierta en un motor de descubrimiento. Y esa pregunta pues me permite conectar el diagnóstico crítico con la propuesta de la mediación gamificada. ¿Ok? En este segundo ensayo también realicé la actividad de lo que fue la argumentación, ¿sí? Luego de que completamos lo que fue la lista de cotejo para la autoevaluación de este segundo ensayo, identifiqué que pues, el razonamiento predominante fue abductivo, porque se parte del problema del bajo rendimiento de matemática en Brasil y se propone la mediación tecnológica gamificada como una posible explicación y respuesta al problema identificado, ¿sí? Algunas estrategias argumentativas empleadas. Bueno, como ya lo mencioné, la tesis quedó explícita desde la introducción. Hay un uso de evidencia científica y normativa. Utilicé diferentes fuentes como la OSD, el currículo de Brasil, ¿okay? CAP para gamificación, la neurociencia. También incluí lo que fue la refutación del contraargumento, es decir, allí aclaré que la gamificación no se plantea como una modernización superficial, sino como una necesidad pedagógica y social. Y bueno, todos estos conceptos y estas decisiones se relacionan con autores como Carlino, que plantea que el texto académico se debe construir con una postura argumentativa clara, con Casteló, que destaca la importancia de la coherencia durante todo el texto, con Montolio, que explica que los recursos discursivos ayudan a orientar la conducción del lector de nuestro texto. Y para cerrar, pues tras lo que es el modelo de composición escrita de Hayes y Flower de 1980 para analizar todo lo que fue mi proceso de escritura, ¿sí? Ese modelo tiene 4 partes principales, donde está primero el entorno de la tarea, allí se incluye el tema, la audiencia y el texto que se está construyendo. Dentro de ese entorno está el problema retórico y el texto generado. También encontramos la memoria a largo plazo, donde están esos conocimientos y las estrategias de escritura. Allí estaba ya, por ejemplo, todos los conocimientos que tenía de las teorías de Piaget, de Vygotsky, de Brunner, de gamificación, de educación 4.0, del currículo de Brasil. Y están los procesos de redacción, que allí se plantean 3 procesos que funcionan de manera recursiva, ¿sí? El primero, que es la planificación, donde se organizan las ideas y se definen los objetivos, que vendría a ser como ese paso inicial donde desarrollamos el mapa mental. Luego está traducir o textualizar, que es donde se convierten esas ideas en texto. Y pues fue ese primer ensayo. Por ejemplo, en el primer ensayo yo tenía párrafos que estaban muy cargados, muy descriptivos, ¿ok? Y allí viene lo que es la revisión, que se lee, se corrige, se edita para mejorar la coherencia de ese escrito. Y bueno, allí en esa revisión lo que hice fue tomar ese primer ensayo, tomar las consideraciones, las recomendaciones de la profesora para generar el segundo ensayo. Allí hice todas esas recomendaciones que ya mencioné anteriormente. Y está el monitor metacognitivo, que es como quien supervisa todo ese proceso de escritura, ¿sí? Ese monitor metacognitivo pues es interno, pero en mi proceso de escritura pues la profesora también aportó ese papel de monitor externo, porque esas correcciones me ayudaron a detectar los problemas que tenía en la coherencia del texto, la organización y la argumentación, que todavía no se veía claramente. Entonces, para cerrar, pues ese ha sido todo lo que es el proceso de escritura hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y bueno,